Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a esta nueva capacitación virtual sobre lineamientos para reuniones de sustentación de estimación de ingresos 2025-2027 en Gobierno Nacional, Gobiernos regionales y locales. Les saluda Sharma Limoina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP, y hoy tendré a mi cargo la moderación de esta jornada. La presente capacitación tiene por finalidad brindar los principales lineamientos y herramientas que podrán utilizar los funcionarios de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales para dar a conocer el sustento presupuestal y legal de sus estimaciones de ingresos en las reuniones de sustentación. Ello dentro del marco de la programación multianual presupuestaria. Bien, antes de iniciar con esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestro expositor, Brian Yale Valencia, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. Bienvenido, Brian. Adelante. Muchas gracias por el pase. Buenos días con todos los representantes del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Mi nombre es Brian Yale Valencia y en la presente capacitación abordaremos los lineamientos de las reuniones de sustentación de la estimación de ingresos. Continuemos. La capacitación abordará los siguientes puntos. Primero, veremos el objetivo de las reuniones de sustentación. Segundo, se abordarán los lineamientos o pautas de las reuniones, donde detallaremos los participantes y los puntos claves a considerar para la adecuada presentación del sustento presupuestal y legal de sus estimados de ingresos. Como tercer punto, se revisará la propuesta de plantilla de presentación y documento de apoyo que utilizarán para exponer de forma breve y concisa la metodología de estimación de ingresos, los resultados del ejercicio de dicha estimación, los principales dispositivos legales por fuente de financiamiento y sus conclusiones. Como cuarto punto, se mostrará el aplicativo de solicitudes de modificación mediante el cual se gestionará la solicitud de apertura del módulo en los casos en que se acuerden ajustes en los registros productos de las reuniones. Cabe mencionar que previamente, en el marco de la etapa de estimación de ingresos 2025-2027, los pliegos de los 3 niveles de gobierno registraron la estimación de sus ingresos para fuentes distintas a recursos ordinarios en el módulo PMP. Asimismo, registraron la base legal que autoriza la recaudación y, en caso corresponda, también la base legal que define el uso específico de los recursos estimados. Bien, el objetivo de la reunión de sustentación consiste en revisar el registro del pliego y poder realizar ajustes de ser necesario. De esta manera, las reuniones de sustentación nos permiten tener un espacio de diálogo para revisar y comparar los estimados respecto de su tendencia histórica y así el pliego pueda presentar sustento adicional de corresponder para ajustar y generar los insumos adecuados y precisos para la estimación de la asignación presupuestal multianual o APM. Continuemos. A la reunión deberá asistir un representante del titular del pliego, un representante del titular del sector, el jefe de la oficina de presupuesto de la entidad o el que haga sus veces, el jefe de la oficina de tesorería o el que haga sus veces y o el jefe de contabilidad o quien haga de sus veces. A continuación, se detallan los puntos claves a abordar en las reuniones de sustentación, los cuales deberán ser considerados por el pliego al momento de estructurar su presentación y documento de apoyo que elaborarán para la reunión. Esto aplica de manera transversal para las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios. Tenemos, primero, la presentación y sustentación de la metodología de estimación para los flujos, por ejemplo, por medio de estimaciones de tasas de crecimiento, entre otros. Y para los saldos de balance, el cual proviene de la recaudación menos gastos.
Como tercer punto, brindar mayor información sobre los usos específicos de los recursos sustentados en bases legales en caso corresponda. Cuarto, resaltar el análisis de las específicas relevantes. Se pueden considerar las específicas que tienen mayor participación en la recaudación o que son consideradas particulares en el marco de la operatividad del pliego. Quinto, brindar mayor información sobre el contenido de los clasificadores de ingresos en la específica 99 otros ingresos que permite entender los recursos registrados. Ahora explicaremos los puntos claves para sustentar el registro de estimaciones por cada fuente de financiamiento. Con respecto a los recursos directamente recaudados, tenemos que el pliego tiene que identificar de corresponder los recursos por cobranza coactiva, en proceso judicial u otro, e indicarlo en la reunión para identificar la recaudación disponible para el presupuesto del pliego. En cuanto a las donaciones y transferencias, se deberá detallar los ingresos que cuentan con convenios firmados o con un documento que asegure la firma posterior. Tener en cuenta que no se deberá registrar recursos provenientes de transferencias de partidas o transferencias financieras propias de la ejecución de ingresos, como por ejemplo las transferencias financieras del Seguro Integral de Salud. En los recursos por operaciones oficiales de crédito, el pliego presentará los desembolsos estimados de los programas de endeudamiento concertados y por concertar y el servicio de la deuda nacional consistentes con lo manejado por la Dirección General de Tesoro Público. Detallar ingresos sin garantía de la Dirección de Tesoro y sustentar su inclusión en la programación. Tener en cuenta que no se deberá registrar recursos correspondientes a fondos. Por último, se podrá detallar en la fuente de recursos determinados los estimados de otros flujos en el rubro 18, tales como intereses generados. Tener en cuenta que no se deberá registrar en clasificadores de transferencias estimadas por participaciones de recursos determinados ni recursos del FED. Sobre la presentación que le elaborará el pliego para la reunión, será llegar a través de su sectorista de presupuesto una plantilla de PowerPoint o PPT que el pliego deberá tener en cuenta como base para armar su sustento y la forma de mostrar sus principales resultados. Esta propuesta contiene la metodología de estimación, los resultados de estimación de ingresos, los principales dispositivos legales por cada fuente de financiamiento y las principales conclusiones del pliego. Asimismo, el pliego deberá plasmar el detalle de su presentación en un documento de apoyo que constituye un soporte para la presentación del mismo. Ambos documentos deberán ser enviados por correo a su sectorista de presupuesto 2 días antes de la reunión. Los archivos a remitir deben considerar las instrucciones para su etiquetado como se muestra en la diapositiva. Debe el archivo considerar el etiquetado, el nivel de gobierno primero, luego el número que corresponda al pliego o ejecutora en este caso, y la presentación de sustentación. Si es la PPT, si es el documento de apoyo, ya acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cuando quiera enviar el documento el PPT, pues tendrá que no etiquetarlo de esta manera, ¿no? Primero, indicar cuál es su nivel de gobierno, que es un gobierno local. Segundo, el código que corresponde en este caso al municipio 01, Municipalidad Provincial de Arequipa, guión, la presentación de sustentación. Tenemos otro ejemplo para el caso del gobierno nacional, en el cual señala que es documento de apoyo. Comenzamos por GN, que indica el gobierno nacional, el número que corresponde en este caso al pliego, que es Ministerio de Cultura, seguido del guión indicando que es documento de apoyo. Prosigamos. Para los flujos de ingreso, el pliego debe incluir una sección de metodología de estimación donde detalle los supuestos y parámetros asumidos
Asimismo, la metodología particular utilizada para algunas específicas, en caso correspondan. Y en general, los pasos realizados para lograr las estimaciones en forma breve y concisa. Además, deberá sustentar que ha realizado evaluaciones del ajuste de sus estimados, por ejemplo, mostrando que también predijo su metodología en los montos del año pre. Adelante. Asimismo, se debe especificar el cálculo de los saldos de balance. En caso el pliego haya estimado los saldos de balance mediante la diferencia entre la proyección de ingresos del periodo anterior menos proyección de devengado del periodo anterior, se deberá mostrar el cuadro con los estimados del devengado por rubro que hayan utilizado como insumo. Continuemos. Se deberá mostrar un resumen consolidado de las estimaciones por medio de gráficos o cuadros con el fin de observar los montos agregados y las variaciones respectivas. También se debe mostrar el detalle de la recaudación histórica y las estimaciones por tipo de ingreso, flujo y saldo de balance, según el rubro y fuente de financiamiento para el 2024 y 2025, siendo el 2025 el año vinculante de la APM. Posteriormente, el pliego deberá sustentar las estimaciones realizadas en cada rubro y fuente de financiamiento según el clasificador de ingresos. El pliego dará a conocer las específicas detalladas cuya recaudación genera mayor aporte a la fuente. En este caso, comenzando por la fuente RDR, hay que tener en cuenta la implicancia normativa del Decreto Supremo 043-2022 y modificatorias que establece disposiciones para la aplicación de lo dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto Legislativo número 1441, el cual dispuso que constituyen recursos del Tesoro Público los provenientes de tasas, ingresos no tributarios y multas, y las que establecen en el marco del Sistema Nacional de Tesorería, que recaudan las entidades del gobierno nacional, con excepción de las universidades, con excepción de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Dicha medida implica también los saldos de balance del año fiscal anterior. Y el mismo ejercicio se deberá realizar para la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito, para la fuente de donaciones y transferencias, y también para la fuente de recursos determinados. De manera transversal, el pliego presentará los principales dispositivos legales que definen usos específicos en ciertos recursos del pliego. La tabla que pueden observar muestra el formato de presentación de las asignaciones específicas con base legal, la cual deberá completarse por fuente de financiamiento. La recaudación que tiene la asignación específica, el tipo de norma legal, ley, resolución, decreto, entre otros. El marco legal, la denominación y el número, si esta debe ser presupuestada o no. Una breve descripción del marco legal, su vinculación a la categoría o genérica de gasto. Y lo mismo va a aplicar para la fuente ROC, para la fuente DIT y también para la fuente RD, que es recursos determinados. Por último, el pliego deberá detallar las principales conclusiones de su exposición. Ahí tendrá que mencionar la metodología de estimación utilizada, la distribución de recaudación para el año 2025, la fuente de financiamiento que presentaría una casuística particular y el cual genere un alza o caída de las estimaciones de recaudación en montos agregados, o en caso se haya presentado algún cambio en los dispositivos legales. Bien, en las reuniones de sustentación, a partir de la exposición del pliego sobre el registro de sus estimados, habrá un espacio donde el equipo MEF realizará comentarios y preguntas sobre dichos estimados. Como producto de las reuniones, se pueden acordar realizar ajustes a los registros estimados, ¿no?
Los pliegos podrán registrar sus solicitudes de modificación de registro de su recaudación estimada mediante el aplicativo diseñado para este propósito. El aplicativo de gestión de solicitudes de modificación o GSM. Dicho aplicativo contempla tipos de modificaciones observados recurrentemente en años previos, así como tipos de modificación de carácter cualitativo que no implica cambios en los montos globales registrados en el módulo PMP. Por ejemplo, en el cuadro que observan, se muestra 7 tipos de modificación. De la A a la B a la D son, digamos, cambios en los montos, siendo los dos primeros modificaciones, en este caso redistribución de estimados, que no implica cambios en montos globales por fuente. El tipo de modificación A es una redistribución entre saldo y flujo dentro de la misma fuente. El B es una redistribución entre rubros para una misma fuente de financiamiento distinta a recursos ordinarios. Esto aplicaría específicamente para la fuente de recursos determinados. El tipo de modificación C y D sí son variaciones que implican cambios globales por fuentes, siendo C el tipo de modificación al alza de los estimados y el D una disminución de los mismos. Los tres últimos tipos de modificación son de carácter cualitativo, siendo el E1 una modificación del clasificador de ingresos que no implica cambios. Es decir, si uno ha registrado el clasificador hasta la específica detalle de manera errónea, se puede cambiar preservando el monto registrado. El tipo de modificación E2 permite cambiar la base legal que sustenta la recaudación o uso específico, sin alterar tampoco el monto. Y por último, tiene que ver con la modificación de montos de asignaciones específicas a gasto, es decir, los ingresos que han sido registrados para un uso específico según norma legal. Ello se traduce en, puede haber un error de registro para el tipo de gasto que se asignó y que correspondería a otro. Ahora sí, nos introducimos en el aplicativo de gestión de solicitudes de modificación para poder conocer mejor sus funcionalidades y principalmente el proceso de solicitud de cambio. Ingresamos a este link que ve en la parte superior y una vez entrada a la web, accedemos mediante las credenciales que se usaron el año previo. Una vez han ingresado, van a poder ver esta pantalla en el cual si dan clic a la opción instructivo, esta les va a permitir ver un breve manual para registrar la modificación, los pasos que se tienen que... Luego, como primer paso, vamos a dirigirnos al, como indica la flecha, al número 1, que es el registro de ingreso. Luego de dar clic, vamos a visualizar esta pantalla. Entonces, si vamos al panel o a la ventana de arriba, vemos inicio al costado de recursos y dentro de esta ventana o panel recursos vemos tipos de modificación en color azul. Si damos clic a esta opción, nos va a dar una cuadro resumen de los tipos de modificación que previamente ya he expuesto, pero que también puede estar disponibles para el pliego, para el usuario que ingrese a este aplicativo. Y este archivo va a estar en formato PDF, de manera que lo puedan descargar y tener a la mano. También tenemos un espacio para poder adjuntar la ayuda a memoria cualitativa, cuyo dicho documento permite o va a permitir sustentar y justificar el cambio solicitado. Únicamente este documento debería contener cuál ha sido la razón por la cual el pliego está solicitando y deberá ser cargado en esta sección. También tenemos opciones globales en las cuales podemos agregar más filas, en este caso sea de fuente y rubro. También podemos grabar, eliminar filas, exportar el PDF o descargar en formato Excel y por último enviar la solicitud.
En la parte inferior vemos los tipos de modificación y ahí vemos como opciones de listas desplegables, ¿no? Solo cuando el pliego necesite modificar, solo en esa línea va a tener que hacer clic y elegir los tipos de modificación de acuerdo a lo que el pliego desee modificar. En la parte derecha podemos observar donde debe decir, pues ahí corresponde a la sección donde el pliego debe registrar los montos que está proponiendo modificar. A continuación, observaremos la secuencia de pasos para poder realizar un registro correcto de la solicitud de modificación. Comenzando por el paso 1, que es elegir el tipo de modificación. Identificar en qué filas es donde se va a modificar y sobre ellas darle clic y a elegir los tipos de modificación de la A a la D o el E1, E2, E3. Segundo paso, ¿cuál es? Solo en aquellas filas que se quieran modificar, rectificar los montos. Ahí es dar la propuesta de cuánto sería la modificación, el monto final. Como tercer punto, del pliego debe cargar en el aplicativo la ayuda a memoria cualitativa que sustente dicho cambio. Ahí debe detallar, debe dar mayor información de por qué estar solicitando dicho cambio. Debe subir este archivo. Como cuarto paso, debe guardar. Siempre se debe guardar para que el aplicativo pueda conservar todos los cambios hechos. Y como opción, digamos, de acuerdo a las necesidades del pliego, para también poder comprobar que lo que ha registrado está bien, puede dar la opción, darle clic a la opción de exportar a PDF, donde le va a mostrar lo que ha registrado, o también descargarlo como archivo Excel. Cualquiera de esas dos opciones, particularmente el PDF, podría ser una constancia de que el pliego ha registrado correctamente. Y por último está la opción de envío de solicitud. Una vez que el pliego está conforme con el registro, ha grabado, ha descargado el PDF con lo que ha registrado, puede enviar la solicitud para continuar la evaluación del mismo por el equipo MEF. Información adicional que se debe tener en cuenta es que en el aplicativo GCM, el pliego solicitante deberá cargar el documento de ayuda, memoria cualitativa en formato PDF y según las indicaciones para el correcto etiquetado. Entonces, luego de la reunión de sustentación, el pliego debe cargar en el aplicativo GCM. En caso haya un acuerdo de modificación del mismo o el pliego haya comunicado al sectorista mediante el correo la necesidad de modificar su estimación debidamente sustentada, deberá subir en el aplicativo este documento con este formato que es similar a lo que ya se ha comentado previamente, ¿no? Primero, que el archivo debe tener el nombre de evidenciar a qué nivel de gobierno corresponde, seguido del número, sea pliego, para el caso de gobierno nacional o regional, o si es municipalidad, el número que le corresponda a la ejecutora, guión AM cualitativa, ¿no? Acá podemos ver ejemplos, tanto para un gobierno local como para un gobierno nacional. Adelante. El equipo MEF evaluará las solicitudes de modificación hechas por los pliegos que cumplan los siguientes requisitos. Primero, toda solicitud de modificación deberá ser registrada en el aplicativo GCM dentro del plazo indicado. El pliego debe haber tenido reunión de sustentación o, como tercer requisito, tener un acuerdo de modificación producto de la reunión de sustentación o que el pliego haya comunicado su intención de modificar mediante correo al sectorista correspondiente y en el cual se sustente este pedido. Sigamos. El proceso de solicitudes de modificación consta de las siguientes etapas. Primero, el pliego registra la solicitud en el aplicativo GCM y solo va a registrar aquello que únicamente quiere modificar y envía la solicitud. Luego, desde el lado del MEF,
específicamente desde el DGPP. Se va a recibir la solicitud, se va a evaluar la consistencia y coherencia del pedido, tanto en los montos que han registrado la opción de tipo de modificación elegida, como la información que han adjuntado en la ayuda a memoria cualitativa. De ser necesario, se pedirá información adicional o complementaria o se devolverá la solicitud al pliego para que haga las correcciones necesarias o precisiones dentro del plazo establecido. Los resultados se van a comunicar de acuerdo a lo siguiente. Si la evaluación es aprobatoria, el sectorista respectivo va a enviar un correo comunicando dicho resultado y también la apertura del módulo PMP para que el pliego modifique los registros de estimación únicamente aprobados. Si la evaluación es negativa, el sectorista respectivo también lo va a comunicar por correo sin mayor acción adicional. Es necesario considerar los plazos para dichas actividades. Las reuniones de sustentación van desde el próximo lunes 26 de febrero y culminan el viernes 8 de marzo. La siguiente actividad es el registro de solicitudes de modificación de estimación inicial de ingresos posterior a las reuniones de sustentación en el aplicativo GSM. Y esto también inicia desde el lunes 26 de febrero y culmina el miércoles 13 de marzo. Tienen ahí días adicionales para el registro, ¿no? Y culmina el miércoles 13 a las 8 p.m. Además de este plazo, esto se va a dividir en turnos de acuerdo a lo siguiente. Si el pliego tiene una reunión de sustentación entre el lunes 26 de febrero y el viernes 1 de marzo, tiene como máximo hasta el miércoles 6 de marzo para poder registrar su solicitud en el aplicativo. Si el pliego tiene reunión de sustentación entre el lunes 4 de marzo y viernes 8 de marzo, tiene como máximo hasta el miércoles 13 de marzo para registrar la solicitud en el aplicativo GSM. El detalle de los turnos mencionados se va a volver a comunicar oportunamente. Y hasta aquí mi presentación. Espero que les haya sido útil. Bien, muchísimas gracias, Brian, por tu presentación. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, vamos a dar inicio con las preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta. ¿En qué se diferencia la etapa de estimación de ingresos de la asignación presupuestaria multianual? Adelante, Brian. Gracias, Hermel. La etapa de estimación de ingresos consiste en el cálculo de los recursos que los pliegos estiman percibir durante el periodo de la programación multianual presupuestaria, en este caso desde el 2025 al 2027. Mientras que la asignación presupuestaria multianual, o APM, tiene por objetivo establecer el límite máximo de créditos presupuestarios para cada entidad. La APM se calcula teniendo en cuenta la programación de ingresos y gastos, sujetas a los objetivos de política macroeconómica y fiscal, los resultados priorizados y la coyuntura económica. Bien, muchas gracias, Brian. Vamos con la siguiente consulta. ¿Se puede realizar ajustes a los registros posterior al plazo de registro a pesar de que el pliego no fue invitado a sustentar sus ingresos? Adelante. Solo los pliegos seleccionados para las reuniones de sustentación tendrán la posibilidad de modificar el registro, sea producto de un acuerdo de modificación en la reunión de sustentación o el pliego haya comunicado al sectorista respectivo mediante correo la solicitud de cambio debidamente sustentado. Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Qué información debe llevar el pliego para la reunión de sustentación de ingresos? Adelante. La información que debe preparar el pliego para sustentar sus ingresos consta de una diapositiva de presentación en PowerPoint y un documento de apoyo en Word. Ambas plantillas son elaboradas por el equipo MEF
que son las abordadas en este webinar o han sido abordadas, para que el pliego se guíe respecto de lo que se espera de la reunión. En caso su sectorista de presupuesto lo requiera, el pliego deberá preparar información adicional y remitirla. Bien, tenemos una última consulta. ¿En dónde se obtiene la información de la fecha y lugar de las reuniones de sustentación de ingresos asignados a los pliegos? Mediante los oficios circulares 004-2024, dirigido a un grupo de municipalidades provinciales y municipalidades distritales, y también con el oficio 005-2024, dirigido a un grupo de entidades del gobierno nacional y a todos los gobiernos regionales, ambos remitidos en el 2 y 14 de febrero respectivamente. En ellos se comunicó a los pliegos seleccionados a participar en las reuniones de sustentación de ingresos y el cronograma de dichas reuniones. Cabe recalcar que las reuniones serán virtuales. El enlace de la reunión virtual e información adicional será remitido oportunamente por su sectorista de presupuesto. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, Brian, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes el día de hoy. De esta manera culminamos con la presente capacitación y les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema tratado el día de hoy o en materia presupuestaria, pueden acudir a los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con nuestros especialistas en presupuesto público de la sede conectada más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que estamos colocando en el chat del presente evento. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones realizadas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en la página web o en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día.